nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Bueno es poder estar en este lugar, amén, y poder estar en la presencia del Señor. ¿Sí? El objeto real del por qué usted y yo estamos aquí no es otro que no sea Jesús, quien es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, de toda adoración. Amén. Fuimos creados para alabanza, para gloria y para honra de su santo y bendito nombre. Gloria a Jesús. Por eso nosotros debemos estar contentos, ¿sí? Constantemente debemos estar adorando, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo 24, verso 3 en adelante. Señales del fin, o señales antes de la venida de Jesús, o señales antes del arrebatamiento de la iglesia, lo que estamos estudiando. Amén. Esta es su segunda parte. El domingo le dimos inicio a este estudio. Hoy vamos a la segunda parte de la enseñanza. Libro de Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios a la letra: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 2, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y pregunta número 3, ¿y del fin del siglo? 3 interrogantes a las que Jesús dio respuesta. Amén. Este versículo nos deja una enseñanza, que cualquier inquietud que tú y yo tengamos, el único que tiene una respuesta eficaz para nuestra inquietud, para nuestra interrogante, es Jesucristo de Nazaret. Así que si usted tiene alguna pregunta que hacer o hacerse, si hay algún interrogante en su vida, vaya a Jesús, que Jesús no le va a negar la respuesta. Él le va a dar la respuesta concreta, justa, la que va a satisfacer su vida. En el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, quiero que tome nota de esto, subráyalo allí en su Biblia: mirad que nadie os engañe. Es lo primero que Jesús declara, ¿no? Que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, dice, que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Bueno, hermano, la evidencia más eminente de la venida de Cristo en busca de su novia no son, en primer lugar, las guerras de las que tanto hemos oído, ni son los rumores de guerra de los que también usted y yo somos testigos y de lo que tanto hemos escuchado. No es el hambre. Jesús lo dejó como señal, que en el mundo entero
En la gran mayoría de los países se está padeciendo de hambre. Eso se está viviendo en la actualidad. No son las enfermedades o pestilencias. No son las señales en el sol o en la luna, sino que la evidencia o la señal más evidente de que en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia va a acontecer es lo que en el día actual, pleno siglo actual, se está manifestando a lo que la Biblia llama apostasía, que en estos últimos tiempos estamos viviendo. Nótese que la primera señal que Jesús declara, antes de hablar de cualquier otra señal, dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre del Señor, diciendo yo soy el Cristo. Y lo triste del caso es que dice allí, asevera la Biblia, y es lo que está aconteciendo, y a muchos, no a todos, pero a muchos engañarán. Estos falsos, estos mentirosos que vienen en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Haciendo Jesús referencia a lo que más adelante en 2 de Tesalonicenses, Pablo el apóstol, bajo inspiración del Espíritu Santo, asevera o confirma. Si nosotros observamos los textos, notaremos que lo primero que Jesús señaló, antes de señalar cualquier otra señal antes del fin del mundo, no es otra que no sea la apostasía. Apostasía que es triste, es lamentable, pero como siempre hay un dicho que dice: no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede tapar el sol ni con la palma de la mano. Apostasía que en la vida de muchas congregaciones que tiempo atrás no eran apóstatas, no habían apostatado, esas congregaciones que hace unos años atrás se mantenían firme en la palabra de Dios, esas mismas congregaciones hoy las vemos envueltas en la apostasía o practicando apostasía. Apostasía que en el tiempo actual, lamentablemente, en la vida de muchos creyentes se está manifestando. Creyentes que en tiempo atrás no eran apóstatas, y muchos en el día de hoy han apostatado de la verdadera fe en Cristo Jesús y han apostatado de la verdad de Dios. 2 de Tesalonicenses nos advierte. Si usted va conmigo, mantenga su Biblia abierta allí, no la cierre. Dice 2 de Tesalonicenses de la manera siguiente: pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos o amonestamos o alertamos, hermanos, a que no, número uno, no os dejéis perturbar o mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, número uno, ni por espíritu, ni por palabra, número dos, ni por epístola o carta, como dice la versión Reina Valera, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Tres influencias que aplicaría Satanás para engañar: espíritu,
palabra o carta. Nadie, dice el verso 3, os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá o no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Antes de la venida de Jesús, ¿qué se va a manifestar? La apostasía. ¿Sí? Apostasía, según el griego, significa deserción de la verdad. Por esto podemos indicar, según el concepto original, que los que en el día actual manifiestan la apostasía, tiempo atrás no eran apóstatas, sino que eran congregaciones y eran creyentes fiel a la verdad de Dios, fiel a la palabra, ¿sí? Fundamentado en la palabra. Yo espero que en el tiempo actual, por varias circunstancias que no las vamos a señalar en esta noche porque no nos va a dar tiempo, porque este es un tema muy amplio a quien se le debería de prestar mucha atención y de que tema por el cual se le debería dedicar el tiempo necesario para analizar sobre lo que es la apostasía. Los que hoy han apostatado, la gran mayoría de ellos, un tiempo atrás, yo quiero que lo tenga en cuenta, no lo eran. Aunque hay muchos que han nacido en el movimiento apóstata. ¿Sí? En este movimiento que a partir del año 80 comenzó a agarrar auge, del año 80 para acá muchos han nacido dentro del movimiento apóstata, pero antes de que naciese habían hombres y mujeres y congregaciones enteras fieles a la palabra, pero que algo pasó en la vida de ellos que los condujo a apostatar. Algo pasó. Hay que preguntarse qué pasó con ellos. Estos fueron objetos, estos que apostataron, número uno, fueron objeto, aunque usted no lo crea y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, de demonios, quienes se encargaron de hacer un trabajo arduo de tal manera, Satanás trabaja muy sigilosamente, el diablo trabaja sutilmente, y con tal sutileza logró seducir y engañar con falsas doctrinas a estas congregaciones, a estos creyentes que hoy en día practican la apostasía y viven en apostasía. El diablo los fue engañando muy sutilmente. Les fue tirando allí dulces y dulces y dulces y dulces, engañándolo de tal forma que a medida que estos que apostataron, a medida que iban comiendo ese dulce, no pudieron discernir que detrás del dulce había un veneno, había un engaño. Y ese veneno, ese engaño, muy lentamente fue causando un efecto en la vida de esas congregaciones, en la vida de esos creyentes, de tal modo, de tal manera, que hoy son apóstatas. Fue un dulce tan dulce que no pudieron discernir, muy dulce en el paladar, que ellos no pudieron discernir la realidad que había detrás de ese dulce, y logró engañarlos.
Estos lamentablemente apostataron, engañándolos con falsa doctrina, ofreciéndoles el enemigo a estas congregaciones y a estos creyentes lo que no puede darle, tal como fama y muchos bienes materiales. Si nosotros hacemos un análisis de lo que han apostatado, un análisis doctrinal, punto por punto, nos vamos a tomar un tiempo bien prudencial, nos va a llevar un tiempo muy prudencial. Usted se va a dar cuenta que a la luz de la palabra, si nosotros analizamos cada uno de sus puntos doctrinales, usted se va a dar cuenta en el error que ellos encuentran y de cómo Satanás logró engañarlo. Entre sus falsas doctrinas o enseñanza, hoy vamos a tocar dos textos bíblicos utilizados por ellos para engañar. O enseñanzas tenemos, número uno, que no lo vamos a ver hoy, el positivismo, que no es otra cosa. Óigase bien, quiero ir despacito para que usted lo entienda, no quiero ir a la carrera. El positivismo del que tanto se habla en el día de hoy a través de la apostasía, no es otra cosa, hermano, que una mezcla, número uno, usted lo va a ver, lo vamos a ir mirando, una mezcla de ocultismo. El positivismo del que tanto se está predicando hoy va mezclado, lleva tres mezclas, tres ingredientes. Número uno, ocultismo. Hay prácticas ocultistas abiertamente dentro de los cultos, desde los púlpitos. Ocultismo disfrazada de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, que no lo son. Se recuerda que el domingo hablábamos del discernimiento de espíritu que es necesario, ¿no? Debemos en el Señor orar y pedir, sobre todo en estos últimos tiempos, el don de discernimiento de espíritu, para poder discernir por el Espíritu de Dios cuando una manifestación es del Espíritu Santo o no. Yo he estado en campañas, he estado en actividades donde han habido manifestaciones y me he encontrado con evangélicos, evangélicas, hablando lenguas satánicas. Ellos, por la falta de discernimiento, pensaban y creían que eran lenguas de Dios cuando no lo eran. Y a la larga esas lenguas satánicas ha causado efecto en la vida de las congregaciones. Conocí de una congregación, hermano, vino una hermana de otro pueblo a este pueblo, a un pueblo a vivir, y llegó a una congregación. Supuestamente esta mujer hablaba lenguas espirituales cuando no eran lenguas de Dios. Y sus lenguas trajeron como consecuencia a la vida de la congregación división. La iglesia terminó dividida. Hoy en día ese salón, que era una congregación, ahora es una tienda donde se repara zapatos. Conocí de un hombre que hablaba lenguas, pero era homosexual. Y ministraba en el altar. Y de noche era homosexual, después del culto. Aprendió a hablar idiomas.
Y la iglesia, por falta de discernimiento, le dio lugar a esta persona. Y eso trajo problemas en la iglesia, en la congregación. Trajo problemas fuertes. Entonces, el positivismo, que es una de las doctrinas muy comunes en estos tiempos a través de la apostasía, tiene una mezcla de ocultismo a través de la metafísica con un poco, no mucho, de la palabra de Dios. Hay ocultismo, hay metafísica y lleva una mezcla muy por encima de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es la metafísica? Es una filosofía de carácter esotérico. Los que han apostatado, hermano, han tomado, yo quiero que tome nota, han tomado nota de la metafísica, han tomado principios metafísicos para adoctrinar la iglesia, para enseñar a la iglesia. Y esos principios metafísicos es lo que hoy se está predicando. Por ejemplo, el positivismo, que no lo voy a tocar hoy a profundidad. ¿Qué es el positivismo? ¿Y cómo lo disfrazan? Ya le voy a poner un ejemplo de un apóstata, acá en San Peña. Lo trajeron de Buenos Aires acá en San Peña y me invitaron para escucharlo. Y después tuve problemas por denunciarlo. Denunciarlo abiertamente y decirle que era un falso, un mentiroso. Y la iglesia, por falta de discernimiento, terminó creyéndole la mentira a ese apóstata. Es una filosofía de carácter esotérica. La metafísica, en su esencia busca que el hombre se rija por los siguientes principios básicos. El hombre, según los principios básicos de la filosofía, según esos principios, el hombre es en sí es Dios, con la misma capacidad creadora de Dios. O sea, ellos creen que como Dios tienen la misma capacidad de crear cosas, así como Dios crea cosas. Ellos dicen, yo tengo la misma autoridad, potestad de crear cosas. ¿Qué usa la metafísica? Que es lo que lo disfrazan con una serie de títulos. Según ellos, para utilizar la capacidad creadora que hay en el ser humano y cambiar la realidad. ¿Qué usan ellos? ¿Cuáles son los términos? En primer instancia está lo que se conoce, que es una rama de la metafísica, como el mentalismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implica esto? Que es el principio metafísico según el cual el ser humano, oiga bien, con solo pensar puede crear. Es decir, lo que se predica en los altares. Me imagino, pienso algo, sueño y eso se debe materializar. ¿Usted no lo escuchamos por allí? Imagíneselo, suéñelo, decrételo o declárelo. Metafísico. Y los que ignoran la realidad de la metafísica, entonces están como los loros, repitiendo lo que aquel dice, sin tomarse el tiempo de querer estudiar o escudriñar si lo que ellos dicen es verdad o lo aprueba la Biblia o no.
En segundo lugar, tenemos el pensamiento positivo, de donde viene el decreto. El poder del decreto es el principio metafísico según el cual mis palabras tienen poder creativo. ¿Qué dicen ellos? Los que decretan, ¿qué dicen? Usted lo ha escuchado, ¿no? Decreto sobre mi vida, tal cosa. Nunca más, ¿no? Decreto sobre mi familia, tal cosa. ¿Sí o no? Y viven decretando cosas. Es un principio metafísico, donde ellos lo piensan, lo sueñan, lo declaran, y al repetirlo varias veces, tal cosa tiene que cumplirse o materializarse. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia si eso es así. Porque esta doctrina del decreto es una ofensa contra Dios y contra la palabra del Señor. Ya vamos a explicar los textos bíblicos. En tercer lugar está el poder de la afirmación, es el principio metafísico según el cual, por el simple hecho de repetirle a alguien muchas veces una cosa, está en primer lugar, va a ser creída por la persona que lo oye, y en segundo lugar, luego de ser creída, se va a hacer realidad en el oyente, según ellos. De este fundamento nace lo que ellos consideran con grado de superioridad, que es una característica de los que decretan, de los decretantes, un grado de superioridad de los falsos apóstoles y profetas. Según esta doctrina, ellos están por encima de todo, aún de los mismos pastores. Según esa doctrina, el grado de espiritualidad que ellos tienen es incomparable. Nadie los puede comparar a ellos. ¿Por qué? Porque como ellos decretan, lo que ellos decretan se cumple. ¿Y quién mayor que ellos? Ni Dios es mayor que ellos, según ellos. Porque según esta doctrina, ellos se consideran a sí mismos Dios. Porque todo lo que ellos declaran o decretan se tiene que hacer real. ¿Será tan así, hermano? ¿Qué piensa usted? Hay algunos textos bíblicos que ellos utilizan. Y por ahí lo que traen es confusión. Estos están por encima de los pastores. Una característica bien específica de ellos es que, como decíamos la vez pasada, no reconocen autoridad espiritual. A ellos no los detiene nada ni nadie. Ni el pastor de la iglesia los va a detener. Porque si el pastor de la iglesia viese esto, si el mismo pastor de la iglesia no va acorde a su visión, a su falsa doctrina, según ellos, el pastor o está endemoniado o es un rebelde contra la visión de Dios, que Dios le dio a él, al que decreta. Y según ellos, el mismo pastor está desviado de la verdad de Dios, de la palabra, de la nueva visión, de la nueva revelación que Dios le dio, cosa que es antibíblica también, porque no hay nuevas revelaciones, todo está revelado en la Biblia. Dios nos ilumina para hablarnos a través de la Biblia. Es otra cosa, revelación e iluminación son dos cosas distintas.
Entonces, como hay una nueva revelación, una nueva ola de revelación, el que no va acorde a esa nueva revelación está endemoniado, según ellos. Y sin darse cuenta, hermano, han caído en una secta. Se convirtieron en sectas satánicas y diabólicas. Cuando tú y yo estudiamos las características de las sectas, usted se va a dar cuenta que la Biblia, para ellos, para los que practican secta, no está completa, tienen que añadirle algo. Los testigos de Jehová, usted ve que los testigos de Jehová tienen una nueva traducción, porque según ellos la Reina Valera no es la verdadera, sino es la de ellos. Entonces, como la Reina Valera no es verdadera, ellos tuvieron que anexarle una Biblia nueva, y a esa Biblia le anexan libros. Los mormones usan la Biblia, ¿sí o no? Pero tienen otros libros. Libro del Mormón, de José Smith, y en fin. La Iglesia Católica por igual. No basta con la Biblia, hay que ponerle otras cositas más. Los sectarios de la apostasía consideran que la Biblia no basta con la Biblia, sino que a la Biblia hay que añadirle ahora las supuestas nuevas revelaciones que Dios le dio a él. Y la nueva doctrina, que no es la doctrina de Dios, no es la doctrina bíblica. Y el que está en contra de su doctrina o de sus principios no va al cielo, no es salvo, y está en desacato o está en rebelión contra Dios y contra la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, no? Además de esto, ellos gozan de lo que se conoce como infalibilidad, del que goza el Papa. Francisco el Papa goza de un beneficio conocido de la infalibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos dicen, eso es. Nadie puede oponerse a lo que ellos dicen. ¿Usted no se da cuenta de eso? Opóngase a un apóstata. Usted dígale a un apóstata que su doctrina no es real. Le pongo un ejemplo. No voy a nombrar la iglesia, no voy a nombrar al pastor ni al predicador, pero tuvimos problemas doctrinales. Nótese la doctrina. Está hablando de Pedro cuando cuando hubo el milagro del cojo en el templo. Narra la Biblia que el cojo estaba en la entrada del templo y no en la salida, en la puerta de salida del templo, ¿verdad que sí? Si usted lee la historia, usted se va a encontrar que Pedro venía, ¿verdad? Iban al culto de oración a las 3 de la tarde y estaba un cojo a la entrada del templo pidiendo limosna, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Según este apóstata, ese cojo que estaba allí, mire la falsa doctrina, y la iglesia hablaba lengua y la iglesia saltaba y danzaba. Y yo lloraba al mirar todo aquello. Pensaba que lloraba de alegría o de emoción, lloraba de tristeza, de dolor. Según este apóstata, dijo que el cojo estaba puesto allí no para que la gloria de Dios se manifestara, sino que el cojo estaba allí por obra de Satanás, para robarle la bendición a los que iban al culto. ¿Y cómo le robaba la bendición? Pidiéndole limosna. Hasta ahí vamos bien. Él decía, estaba allí pidiendo limosna, hasta ahí estamos bien. Pero entonces empezó a meter la parte psicológica, se aplica, empezó a meter lo que es metafísica, todas estas cuestiones raras que hemos venido hablando. Y él dijo que ese cojo estaba allí puesto por Satanás, porque les había robado la bendición a los que iban al templo, porque todos los que iban le daban una limosna. Y como le daban la limosna, el cojo les robaba la bendición de que los hermanos que iban a la iglesia les robaba la ofrenda. Entonces dice él, Pedro, junto a su compañero, Pedro tuvo que mentirle al cojo, le declaró a Pedro mentiroso.
Le dijo, Pedro le mintió al cojo, tuvo que mentirle. ¿Saben por qué, hermanos? Para no dejarse robar la bendición por el diablo, la bendición de ofrendar y de diezmar. Entonces Pedro le dijo al cojo, mintiéndole, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo salió de allí, de ese lugar, y hasta allí se acabó la maldición de Satanás con él para los creyentes. ¿Cómo aplicó él esto? Viene la parte psicológica, ¿no? Entonces viene el emocionalismo. Comienza a hablar lengua él y empieza a hablar en lengua y a interpretar sus propias lenguas y a decir, así dice el Espíritu Santo, no te dejes robar la bendición esta noche por el cojo, como en el tiempo de Pedro. Trae tu ofrenda, trae tu diezmo. Si no tienes plata, no tienes dinero, tráeme tu anillo matrimonial, trae una cadena de oro, trae un reloj. Si tienes un auto, empieza a ofrendar el auto. Y empezaban a hablar lengua y a interpretar y a decir que el Espíritu Santo le estaba hablando, que ellos tenían que salir corriendo y vaciar su bolsillo en el altar, que si no lo hacían estaban desobedeciendo a la voz de Dios, que iban a cargar juicio y un montón de cosas. La iglesia, eso fue en Casas Peñas, la iglesia, entonces los emocionalistas empezaron a darse cabezazos con la pared, a danzar supuestamente en el espíritu. Otros saltaban, otros gritaban, otros lloraban, otros hablaban lengua. Se hizo un desastre en la congregación y entonces salían corriendo, algunos a hacer cheques, porque pidió que si no tenía efectivo que le hicieran un cheque, y venían corriendo al altar y traían los cheques y traían todas las ofrendas y vaciaban allí y ofrendaron todo lo que tenía. Hasta casa pidió luz. Apostasía. Porque ahí estaba su bendición según él y según la mala interpretación bíblica. Sutilmente fue engañando. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ellos, cómo han logrado ellos engañar a tanta gente? ¿Cómo han logrado ellos captar multitud que los siguen y son capaces de dar su vida? Los que los siguen a ellos son capaces de dar su vida por ellos. Los llaman los intocables. Entonces usan el texto y dicen, no hermano, la Biblia dice que no toque al ungido de Jehová, no sé qué, aplicando unos principios que nada que tiene que ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo han logrado ellos captar multitud? ¿O cómo logran ellos cuando vienen acá a saquearle los bolsillos, a robarle literalmente, a meterle la mano en el bolsillo, usando el nombre de Dios, usando el nombre de Jesús, usando las sagradas escrituras para estafar a la gente, para estafar al pueblo? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible de que estos hombres logren estafar como lo han hecho y como lo están haciendo? ¿Y cómo es posible que ellos han logrado engañar y mucha gente le cree? Hay dos factores. Una, por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es bueno que la iglesia se le dedique tiempo a lo que es la palabra. Como decíamos el domingo, mientras usted estudie, mientras la iglesia se le enseñe la palabra, la iglesia adquiere discernimiento y va a poder discernir por la palabra si ese está ministrando por el Espíritu de Dios o por un espíritu de error, de engaño. Ahora, ¿cómo han logrado ellos captar multitud y cómo logran engañar? Según estos conceptos que hemos declarado hoy, espero que hayan quedado claros en su mente, porque yo no quiero que usted se deje engañar. No permita que nadie venga a meterle la mano al bolsillo en el nombre de Jesús, usando la palabra.
Vamos a traer la enseñanza de maldición generacionales. No existe la maldición generacional, no existe, no es bíblico. El positivismo no es bíblico. Usan la Biblia, pero lo malinterpretan. Estos, dice, según Primera de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, era necesario, para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que para los que aman a bien, todas las cosas nos ayudan a bien, Segundo, según la Biblia, estos son los que ministran, oiga bien, textualmente se los voy a decir, porque así lo dice en el original griego. Estos ministran bajo inspiración o influencia del diablo, hermano. Bajo influencia satánica. Entonces tenemos predicadores de la apostasía, no llenos del Espíritu Santo, no ministrando por inspiración del Espíritu Santo, sino ministrando por inspiración satánica, diabólica, ministrando la palabra de Dios por influencia del diablo, con engaño. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuche bien, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué escuchan ellos? ¿Quiénes ministran a ellos? Según la Biblia, espíritus de demonios. Espíritus engañadores. ¿Y qué es lo que ministran? Doctrinas demoníacas, satánicas. ¿Qué va? Falta de discernimiento. En tercer lugar, estos son los que hacen de nosotros su mercadería. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán de vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, sutilmente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, lo que está aconteciendo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A estos mismos, en el tiempo del juicio final, el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces ellos le dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos maravillas. ¿Y qué le dirá el Señor? A estos apóstoles que decretan y declaran, ¿qué les dirá? No os conozco. ¿Quiénes son ustedes? Como no os conozco, no tienen parte en el reino de los cielos, ni en la vida eterna. Y sus seguidores, si ellos no se arrepienten, al igual que los apóstoles, si no se arrepienten, lo que les espera es condenación. No les espera otra cosa. Hablan muy lindo, de tal manera que logran convencer. Entre su enseñanza tienen el yo decreto, yo declaro, ignorando lo que es un decreto. Según el diccionario de la Real Academia,
Un decreto es el dicho de una persona que tiene autoridad y facultad para resolver y para decidir lo que se debe hacer. Según el diccionario bíblico, por eso digo que ignoran lo que es un decreto. Un decreto es una ley, hermano. Es un estatuto que alguien dictaminó. Ahora, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Vamos a usar un texto de lo que ellos utilizan. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Texto favorito de los que enseñan la falsa doctrina del decreto y de la declaración, del positivismo, que no es otra cosa que ocultismo y metafísica mezclado con la palabra. Uno de los argumentos de que tienen ellos esta doctrina es el libro de Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, este es el verso favorito, nos hizo ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ellos dicen que allí el Señor nos hizo a nosotros reyes. Y como reyes tenemos autoridad para decretar. Según ellos, esa es la interpretación que ellos le dan. Según ellos te dicen, hermano, la Biblia dice que usted es un rey. Y como rey, usted tiene autoridad para dictaminar un decreto. Y lo que usted determina, decretándolo con la autoridad que Dios le dio, tal cosa se va a cumplir. Ahora, ¿a qué lo motivan ellos a decretar? ¿Por qué no nos motivan a decretar salud sobre los enfermos en los hospitales? Es la pregunta. Si están así, debería, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo o cuál es la motivación de ellos? ¿Qué debemos decretar? Siempre tenemos que decretar ¿qué cosa? Bienestar material. Ni siquiera salvación, simplemente bienestar material. Usted decrete sobre su casa no sé qué cosa. Usted decrete sobre su casa tal cosa. Bueno, no sé cuántos de los que aquí han estado y han escuchado esta falsa doctrina se han parado en su casa y han decretado y se ha cumplido. Tiene que cumplirse, su decreto se tiene que cumplir. Porque supuestamente, según la falsa interpretación que ellos dan, usted es un rey. Y como rey usted tiene la autoridad para decretar. Entonces usted, si usted ha decretado y no se ha cumplido, tal cosa no es un decreto, no es una oración. A eso se le llama hechizo. En el mundo espiritual, en los brujos, se le llama hechizo. Tal cosa hacen hechiceros. Entonces, ¿qué te enseñan ellos? Ocultismo, disfrazado de Biblia. De que tú tienes que andar como los hechiceros, hechizando o decretando. Si nosotros leemos este texto en el griego, lo vamos a leer así. Jesucristo, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ha hecho de nosotros un reino para Él. Él hizo de nosotros un reino para Él. ¿Quién es el rey de ese reino? ¿Quién es el rey de ese reino? Jesucristo. ¿Quiénes son miembros del reino de Jesucristo? La iglesia, usted y yo, los redimidos con la sangre de Cristo. Ahora, si Él es el rey del reino, ¿quién es el único que
tiene la autoridad para decretar sobre el reino es Jesucristo, no los que pertenecen al reino. ¿Va conmigo? ¿Sí va conmigo? Tú y yo pertenecemos al reino de Dios, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quien está autorizado para decretar no es otro que no sea Jesucristo de Nazaret. Y un decreto es una ley, un decreto es un estatuto. Y Él como Rey ha decretado sobre nosotros su ley, su palabra, sus estatutos, a la que nosotros tenemos que obedecer para que las bendiciones de Jehová se hagan realidad sobre nuestras vidas. Así camina Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es quien decreta. Y los que pertenecemos al reino de Jesús obedecemos sus decretos y las bendiciones de Jehová me van a alcanzar. Entonces usted va al libro de Deuteronomio capítulo 28 y usted se va a encontrar allí con los decretos de Dios para con el pueblo. Entonces dice, si tú oyes mis estatutos, si tú oyes mis decretos, si tú oyes mis leyes y las pones por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Pero si tú escuchas mis decretos, si tú oyes mis estatutos, si tú oyes mis leyes y no las obedeces, no te alcanzarán, porque ya Él decretó, ya Él dio un estatuto, ya Él estableció sobre su pueblo los decretos a los que tú y yo tenemos que obedecer para que sus bendiciones nos alcancen. De lo contrario, según el mismo libro de Deuteronomio y según toda la Biblia, si no obedecemos su decreto, si no obedecemos su palabra, si no hay obediencia a Dios, no hay bendición de Dios para con nuestras vidas ni para con los nuestros. Sí, ¿se va conmigo? Si nos ponemos a analizar las promesas, dice, cree tú y tu casa será salvo. Hay una promesa allí. ¿Quién decretó eso? Yo estoy haciendo ahorita una declaración de lo que ya Dios decretó. Yo estoy declarando que Jesús decretó una ley. ¿Cree tú y tu casa será? Ok. Pero para que esa bendición se haga realidad en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Creer, que implica obediencia. Si no hay obediencia, no hay promesa hecha realidad. Yo puedo decretar todo lo que yo quiero. Decreto sobre mi familia, decreto de que, pero si ando fuera de la línea de Dios, fuera de la palabra de Dios, no hay decreto alguno, no existe. ¿Va conmigo? Si la iglesia, la congregación, esta congregación y todas las congregaciones a nivel mundial obedeciésemos a la luz de la palabra sus decretos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a venir la bendición hasta que sobreabunde en la vida de la congregación y en la vida de los creyentes. ¿Va conmigo? Y aquí hay un tema, hermano. Porque normalmente, ¿quién es el culpable de que la iglesia no crezca, según algunos? ¿A quién le echamos la culpa cuando la iglesia no crece? ¿A quién? Dígalo fuerte. ¿Quién es el culpable? Al pastor. Decimos, no, el pastor Contreras es culpable que la iglesia no crece. Entonces el que decreta, él es el culpable, porque él no tiene la visión que yo tengo, la visión que Dios me dio, hermano. Eso se llama, y de eso tenés que tener cuidado, porque lo que estás buscando es serrucharte el puesto. ¿Me explico? Porque él quiere, según él, tú estás en error, porque no te sujeta a la visión que él tiene del decreto, del declaro. Entonces, como tú no estás sujeto a su falsa doctrina, tú eres el que está mal, por eso la iglesia no crece. Y como yo soy el que estoy bien, la iglesia va a crecer. ¿Qué está buscando él? ¿Qué está queriendo? ¿Qué está causando allí?
cosa en la mente de la iglesia por influencia satánica. Por eso a esa gente hay que cerrarle el oído, no hay que escucharlos. No hay que atenderlos, hay que cierren sus oídos, no los escuchen, reprenda esa malicia del diablo. ¿Sabe lo que está haciendo? Sembrando cizaña contra el pastor de la iglesia, contra el líder de la iglesia, contra el que Dios estableció como pastor de iglesia, para la final quedarse él en ese lugar. Lo mismo que hizo el diablo, verá como el diablo, cuando quiso destronar a Dios, ¿qué hizo Satanás? Fue y visitó a los ángeles. Dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles con su cola, de una manera tan sutil que logró convencer a la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios y para que lo siguieran a Él. Con palabras persuasivas, sembrando engaño y sembrando cizaña. Lo que hizo con Adán y con Eva. Sembró cizaña, sembró engaño, aplicando la palabra mal aplicada. El diablo usó la palabra y engañó a Adán y engañó a Eva y logró su cometido sutilmente. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto del Edén. Y sutilmente se acercó a donde estaba Eva y comenzó a susurrarle en el oído: no, Dios no tiene la verdad, Él es un mentiroso, Dios es malo. Y empezó a sembrarle, y a sembrarle, y a sembrarle hasta que logró convencer. ¿Qué pasó allí? Eva paró la oreja y empezó a oír lo que no tenía que oír, la voz del diablo, a través del falso profeta, a través del falso predicador, por medio de la serpiente antigua, la serpiente del Edén, bajo inspiración satánica. Bueno, eso tenemos que evitar nosotros. A estos falsos hay que cerrarle el oído. No hay que prestarle atención, porque si usted presta la oreja y comienza a oír su falsa doctrina, su falso engaño, va a terminar igual que ellos, siendo engañados, seducidos. Y entonces termina la iglesia, ¿qué cosa? Rebelándose contra el pastor de la iglesia, diciendo: no, hermano, ya no lo queremos como pastor, ya tenemos otro pastor. Hemos hecho una reunión y el pastor nunca se enteró que hubo reuniones. Claro, nunca le hicieron acá, la hicieron siempre por fuera. Así obra Satanás, opera el diablo a través de esa gente. Entonces los engaña. ¿Y qué les ofrece? El diablo, ¿qué le ofrece? Materialismo. Si tú me acompañas, vas a ser bendecida, vas a ser bendecido, porque Dios me dio la visión a mí. Mire, aquí está en la Biblia, vean lo que dice la Biblia. Y vio que el hermano predica esto, pero no es lo que la Biblia dice. Él está mal, yo estoy bien. Si tú me sigues, obtendrás bienes materiales, vas a alcanzar fama, tus sueños se harán realidad. Y esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo por el Espíritu del Señor, hermano. Me atrevo a decirlo en el Señor, por profecía de Dios. Si presta atención a esa voz extraña, va a terminar dividiendo la iglesia, dividiéndose. Va a terminar descarriado y va a terminar apartado y alejado de Dios, condenado. Ansará, Saya, Sábara. Él nos estableció a nosotros como reino. Pertenecemos al reino del Dios del cielo, pero Él es el único quien tiene autoridad para decretar. Como rey es Él quien gobierna nuestras vidas y es Él quien decreta la manera de cómo debemos nosotros servirle a Él. En la calle, en la congregación, en nuestra casa, en todo lugar. Y para ir sobre el último, el otro argumento que mal usan los que enseñan el decreto es Juan 14:12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aquí está el engaño, y aún mayores hará. Pero aquí está el secreto de la interpretación del texto: porque yo voy al Padre. ¿Qué dije? Hay una promesa allí de Jesús.
¿Sí? Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? El que en mí cree, las obras que yo hago, la promesa es, Él las hará también. Y la segunda promesa es, y aún mayores hará. Aún promesas, aún milagros mayores, ¿sí? O proezas o obras mayores que las que Jesús hizo, que dice allí que los que creen, mayores obras que las que Él hizo, ellos harán. ¿Cómo se interpreta ese texto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Porque ahí dice, es un argumento. Hermano, mira lo que dice acá. Acá dice que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Pero ¿a cuáles cosas mayores o cuáles obras mayores se refiere Jesús? Jesús sanó enfermos, ¿sí o no? Usted ora y un enfermo se sana. ¿Es una obra mayor? No. En tal caso igualó a Jesús. Jesús reprendió espíritus de demonios y los demonios salían de las vidas, ¿sí o no? Usted reprende demonios y los demonios se van. En tal caso usted igualaría a Jesús, ¿sí o no? Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Supongamos que usted va al cementerio, ora y los muertos se levantan. ¿Superó a Jesús? No. En tal caso igualó a Jesús. He visto muertos resucitar. Usted ha escuchado testimonios. Supongamos que hay alguien que resucitó de entre los muertos en el tiempo actual, después de haber muerto. ¿Superó a Jesús? No, porque Jesús al tercer día resucitó. En tal caso igualó a Jesús. Ahora, ¿cuáles son las obras mayores a las que nosotros haríamos en su nombre si creemos? A las que Jesús hace referencia. El secreto para la interpretación, por eso es bueno la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Hay que estudiarla. Está en la palabra porque yo voy al Padre. Hermano, las obras mayores acá no se refieren a los milagros. Las obras mayores acá se refiere, y esto se cumplió y se sigue cumpliendo, a la expansión del Evangelio luego del Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no salió de su contorno, de su ciudad, de su país. De ahí no salió Jesús. Judea, Jerusalén, usted va a encontrar a Jesús allí. Jerusalén, Judea, Capernaum. Pero usted no encuentra a Jesús predicando en Italia. No encuentra a Jesús predicando en España. No encuentra a Jesús predicando en México, ni en los Estados Unidos. Porque yo voy al Padre y ustedes harán cosas mayores que yo, las obras mayores que yo. ¿Cuáles obras? La expansión del Evangelio, que comenzó a cumplirse en el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Esas son las obras mayores. Expansión del Evangelio. ¿Qué dicen los que decretan? Si usted decreta que aparezca un ángel acá, y tiene que aparecer el ángel ahí, visible, ¿eh? ¿O no es así? Póngase de pie, por favor. Esto es señal de que Cristo viene. Cuando venga un predicador de estos a saquearle los bolsillos, no lo reciban. No lo escuchen. No pierda su tiempo escuchando sus falsas doctrinas, porque puede terminar envenenado. Cierre el pico allí, no lo abra, porque viste que él trae el alimento allí, y usted cierra el pico allí y dice, no me voy a comer ese alimento.
Ese alimento no es de Dios. Yo no tengo por qué pactar para romper maldiciones. Usted no lo haga, porque si lo hace, está participando de obras infructuosas, satánicas y de odio. Se hace partícipe. Eso se llama pecado. Y si se calla la boca usted, eso se llama pecado. Pecado por omisión. Y el pecado por omisión trae condenación. Entonces usted no se calle la boca. No tenga temor al hombre. Porque si se calla, se hace partícipe del pecado del otro, por omisión. Y el pecado por omisión trae o acarrea condenación. El pecado y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces usted tiene que orar, hermano. Y tenemos que orar y pedirle al Señor de que ya basta ya de los falsos, de los mentirosos. A eso hay que sentarlos allí que cojan doctrina. Primero que se arrepientan y que se conviertan. Que cojan doctrina y si se tienen que bautizar otra vez que se bauticen. Pero a los tales no se les puede dar lugar porque envenenan, enferman, traen mamadera piche al pueblo. Y acá hay gente. ¿Cuántos nuevos creyentes hay acá? ¿Acá hay gente nueva creyente o no? ¿Ah? ¿Hay gente nueva creyente o no? Que tiene poco tiempo en el Evangelio. ¿Sí o no? ¿O están todos ya grandecitos? Grandecito en el Señor. Tiempo en el Señor. Si hay nuevos creyentes, entonces ese nuevo creyente se está tomando un tetero piche, una mamadera piche. Y la mamadera, métale una mamadera piche a una criatura, a ver qué le va a pasar. ¿Lo va a matar o no? Pero esa mamadera piche hay que agarrar y hay que tirarla afuera. Y si el que trae la mamadera piche se ata a la mamadera y dice: yo no suelto la mamadera, yo no la suelto, bueno, te vas a tener que ir con todo y tu mamadera para allá afuera hasta que estés dispuesto a soltar la mamadera de esa piche y comiences a alimentarse con el buen alimento de la palabra de Dios, para que entonces el día de mañana puedas traer un buen alimento de la palabra de Dios a las ovejas, al pueblo, a la iglesia, el alimento que nutre, el alimento que alimenta de verdad a la iglesia espiritualmente. Y ese alimento va a generar en la vida suya, va a generar cambio, porque usted va a ser otro tipo de persona, otro creyente. ¿Me explico? Porque el alimento que está recibiendo es un alimento sano. Entonces usted está sano espiritualmente. Y entonces el que está sano físicamente actúa en todo, y para allá, y para acá, y está presto para todo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuánto más lo espiritual? Entonces, dejémonos enseñar la palabra. Y usted, yo quiero que usted se haga responsable, no le eche la culpa al pastor de la iglesia.